El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa ¿Y ustedes para cuándo? Seguimos cambiando la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, entendiendo cada decisión como válida. Estamos saliendo a través de la pantalla de Vive TV, este canal de televisión que llega cada vez a mayor cantidad de localidades dentro de la Argentina, pero que a través de la virtualidad ahí nos podés acompañar desde cualquier lugar del mundo. Ya lo sabés, estamos en todas las redes sociales, así que buscanos como Vive TV. Hoy vamos a hablar de aquellas mujeres que quizás están en pleno proceso de tratamientos de reproducción, aquellas que tienen el deseo de ser mamás y no lo están pudiendo concretar. Y es por eso que vamos a conversar con quien fue mamá soltera por elección. Hoy se dedica a acompañar, a asistir desde lo que es su hacer profesional como coach a estas mujeres, ¿no? Para que puedan cambiar sus pensamientos, para que puedan quizás tener consecuencias positivas, a que puedan revertir muchas de estas creencias que hoy les están impidiendo poder llegar al objetivo que tienen. Para hablar de todo esto y mucho más, ya la presento desde Mendoza a Geraldine Guzzo. ¿Cómo está, Geraldine? Bienvenida. Hola, Cari, muchísimas gracias. Un placer estar acá y acompañarlos en este espacio. Gracias por el tiempo. Bueno, al contrario, para nosotros es un gusto primero haberte descubierto a través de las redes sociales, que siempre digo que son poderosísimas, ¿no? Nosotros ya estamos transitando 7 temporadas con este programa y bueno, hablamos de todo lo que aparece en el camino de la maternidad y o paternidad. Y es la primera vez, ¿no? que vamos a hablar no solo de tu historia en el camino de búsqueda por ser madre, vos sos mamá soltera por elección, como decía también en la presentación, sino que hoy te dedicás a ayudar, ¿no? A otras mujeres, y es lo que ahí un poquito invita o seduce a seguir en tu comunidad, donde vos como que decretás y estableces que en este acompañamiento ellas van a poder también lograr este objetivo. Así que vamos a ir ahondando un poco cómo es esto, ¿no? Con qué recursos, con qué herramientas. Pero bueno, antes que nada la pregunta de rigor, tu historia. ¿Cómo fue tu vínculo con la maternidad? ¿Desde siempre? ¿Fue un deseo? ¿O es algo que empezó a aparecer con el paso del tiempo? Bien, linda pregunta. La verdad que siempre quise ser mamá y nunca coincidí en los tiempos personales con las parejas con las que estuve. Entonces, yo vivía en Buenos Aires, en medio de la vorágine de una gran ciudad como lo es Buenos Aires, y hace 11 años pegué el volantazo y me fui al interior, a vivir al sur de Mendoza. Y ahí fue donde obviamente me cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, ya tenía familia viviendo acá y el tema es que me costó mucho como volver a armar pareja. Entonces dije, bueno, es momento de introspección, es momento de autodescubrimiento, de ver qué fue lo que hice para atrás y cómo quiero seguir hacia adelante. Y claro, y ese deseo de maternidad, los años iban pasando y el deseo, viste, o se fuma o tenés que empezar a tomar decisiones de muchísimo valor, porque si no, después ya no hay más oportunidades. La mujer tiene una edad límite. Entonces, bueno, en ese replanteo de cambio de vida, de mudanza y demás, los primeros años muy enfocada en el trabajo, y ya cuando me estabilicé en ese cambio radical de, imagínate Buenos Aires, 20 millones de habitantes, a San Rafael, donde vivo, con 200.000. Entonces, claro, otra vida. Un cambio, otra vida, totalmente. Entonces, claro, empieza a pasar el tiempo y digo, bueno, cuando me lo empiezo a plantear y quiero esto, y estamos en tiempo de un poco de descuento, pero la pareja no está. Yo vengo de una familia súper tradicional, papás casados hace casi 54 años, somos 4 hermanas biológicas, entonces había mucho para trabajar si yo elegía ir por el camino de la maternidad sola, sin pareja.
Y bueno, y se dio que por distintas circunstancias empecé el camino del desarrollo personal, este autodescubrimiento, este famoso viaje al interior, dejar de mirar afuera, dejar de estar viendo la vida de los demás, o sea, todo eso es obviamente lo opuesto a este camino. Y bueno, y ahí descubrís cantidad de cosas, cantidad de cosas. Entonces, no solo esos deseos más profundos y dónde está la fuerza y la raíz de esos sueños, sino te empezás a cuestionar cosas, de decir, bueno, está bien, pero el modelo de familia tradicional, que siempre lo fue para mí el modelo a seguir, me lo empecé a cuestionar cuando estaba en ese escenario, sin pareja y en una edad límite, y donde ya hacía varios años que estaba viviendo acá, pero sin esa posibilidad digamos, de consolidar una pareja, ¿no? Con quién tener semejante proyecto de vida, porque para mí es un semejante proyecto de vida traer un hijo al mundo. Entonces, digo, bueno, ahí fue cuando me empecé a cuestionar y dije, bueno, empiezo a tomar decisiones, pero trabajando en mí. O sea, y yo encima, en esta ciudad no hay clínicas. Eso es como un ingrediente hermoso de mi proceso y de mi camino, porque para todo me tocó subirme a un colectivo y viajar muchas horas o a un avión. Entonces, como que tiene un plus y yo soy muy soñadora y entendí la raíz de los sueños. O sea, qué fuerza. Vos tenías ese deseo, tenías ese objetivo y voy a hacer lo que tenga que hacer. O sea, tengo que viajar 27 horas, voy a viajar 27 horas. Digo, no, exacto, no te importaba todo lo que tenías que accionar para luego, bueno, tener ese objetivo cumplido. En realidad importa, porque empiezan a pesar tantas decisiones, tanto costo adicional, viste que no lo contemplás de entrada. Todo eso te permite dudar, obviamente, porque digo, bueno, a ver, subirme a un colectivo 14 horas para ir a hacerme un estudio a Buenos Aires, qué sé yo, qué fiaca, o sea, qué fiaca, no sé cuántos miles de pesos implica esa decisión. Bueno, y así con todo, ¿no? Todos los pasos del proceso, porque al principio iba a Buenos Aires, después terminé yendo a Ciudad de Mendoza, que me quedaba un poco más cerca, pero mi referencia de paciente estaba en Buenos Aires. Yo acá en Mendoza no conocía a nadie que hubiera sido mamá. Entonces, bueno, nada, se fueron dando un montón de situaciones en las que el hecho de no contar con clínicas y sumado a este trabajo interno tan profundo, tan de raíz, todo eso me permitió descubrir un montón de cosas en las que elegí trabajar. Y bueno, y por eso, gracias a Dios, tuve el resultado que tuve, pero no fue magia, fue un proceso durísimo, difícil, largo, porque fueron 6 años, pero no de tratamientos, fueron 6 años de trabajar la mente, la mentalidad, la creencia, la fe, la calidad de los pensamientos, de información a cuentagotas, porque me agarró pandemia, yo empecé el camino antes de la pandemia, pero no era, nunca en mi proceso me metí a una red social para buscar información. Jamás. No se me ocurrió. Ajá. Y vos decís, hoy trabajás con las redes sociales para ayudar a mujeres, pero yo fui una de las que no se le ocurrió ni se le cruzó el pensamiento de ir a buscar información a una red social sobre este tema. ¿Y eso por qué? ¿Porque lo habías elegido también así como parte de tu proceso o porque no sabías que tenías quizás a disposición esta posibilidad? No se me cruzó, y siendo coach hoy digamos, certificada en esto, en lo que es liderazgo principalmente, yo te digo que fue de alguna manera un bloqueo. Un bloqueo. Claro, es ni siquiera pensar en eso. Pero no te hablo de un rechazo, porque no es que, bueno, sí, yo sé que en las redes sociales está este tema, pero no quiero ir a leer. No fue esa la sensación o la emoción que viví, sino no se me cruzó directamente la idea de buscar info ahí. La busqué en Google, obviamente con los médicos con los que fui trabajando y demás, pero mi foco estuvo puesto en mi propio desarrollo y crecimiento personal. Ahí es cuando me certifico yo como coach en plena pandemia. Y eso fue el disparador. Con esto no es que invito a las pacientes a que se certifiquen como coach, por supuesto que no, ese es otro camino y requiere muchísima voluntad de trabajar en una misma, me refiero, pero yo me lo tomé como un trabajo, eso.
Yo en pandemia tenía mi negocio cerrado durante 2 años, que viví de ahorros, y en esos 2 años, que fue cuando me decido a estudiar de lleno este tema del desarrollo personal y el mundo del coaching, y era 8 horas por día estar escuchando podcasts, audiolibros, leyendo libros, tomando nota. Yo tomo nota de todo lo que escucho. Es como mi resumen, es mi metodología para fijar conocimientos y demás. Y fueron esos 2 años de pandemia súper intensos, pero me lo tomé como un trabajo, porque yo estaba sin trabajo también. Entonces dije, bueno, esto es como un trabajo. 8 horas por día, Fue tu vamos a inversión, hacer. digamos, en crecimiento personal, todo ese tiempo tan Absolutamente. particular. Además, valioso lo que dijiste antes, ¿no? Porque, bueno, este camino que empezaste a descubrir, bueno, desde el coaching ontológico, del liderazgo personal, hizo que vos empezaras también a clarificar muchas de las cuestiones que tenían que ver con tus propias creencias, ¿no? En esto, bueno, sí, tenías como objetivo ser mamá, más allá de que no tuvieras una pareja, ¿no? Y esto también traía como consecuencia romper con mucho modelo mental o con mucho mandato ahí impuesto, porque vos te presentaste diciendo que venías de una familia tradicional, ¿no? Entonces también implicaba como todo este contexto que no sabíamos si le iba a dificultar o no poder entender lo que vos en ese momento estabas decidiendo, ¿no? Decir, bueno, yo quiero ser mamá, más allá de que no tenga una pareja y llegando quizás a trasladarme varios kilómetros y yendo en varias oportunidades y bueno, creo que todo eso habla también de que vos tenías como sí el deseo claro y auténtico, que es lo que nosotros acá siempre promovemos, de ser mamá, ¿no? Y después, bueno, todo esto que también apareció como consecuencia, que es este crecimiento tuyo desde lo personal y que te hizo como reafirmar, ¿no? Eso que vos querías. A mí me llama mucho la atención lo que vos tenés ahí en tu comunidad, que está saliendo en pantalla para aquellas que quieran ya buscarte y por qué no también seguirte, que vos decís que acompañás y que asistís desde un lugar como es el coaching a aquellas mujeres que están en tratamientos de reproducción, pero que en aproximadamente 4 meses van a poder quizás lograr o van a poder ya empezar a percibir ese objetivo cumplido. ¿Qué es lo que vos querés decir con esto? Digo, a modo también de difundirlo y de contarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés invitar a estas mujeres a que puedan no solo seguirte, sino, bueno, pedir, ¿no? Como tu acompañamiento. Seguro. Sí, ahí permitime, Cari, aclarar algo que es importantísimo. Yo no prometo el embarazo, como tampoco lo prometen los médicos, porque no hay nadie que pueda garantizar un embarazo en una mujer. No hay nadie. Y principalmente hay 2 factores que hacen que nadie lo pueda garantizar. Uno es la propia naturaleza y el otro es la biología de la mujer. Entonces, entendiendo eso, partiendo de esa base, nosotros en nuestro programa no es que trabajamos la promesa de embarazo. Nosotros lo que brindamos, que está justamente escrito ahí en la bio de mi Instagram, es la convicción de logro, es la parte de mentalidad y emocional. Es cómo estás enfrentando tu proceso de fecundación in vitro, con qué pensamientos. Venís de una FIV fallida, venís de un negativo, de una beta negativa. ¿Estás yendo a otra transferencia o a otra estimulación ovárica pensando en qué? ¿En que te va a ir igual al tratamiento anterior? Claro. No podés ir pensando de esa manera, no se puede. La mente manda y las pacientes en general se subestiman muchísimo lo que es el poder de la mente. Creen que el éxito de un tratamiento de fertilidad es pura y exclusivamente tema de médicos. Entonces empiezan cambio de médico, cambio de clínica, porque tuve 2 negativos, porque ¿se entiende? Y no pasa tanto por ahí. Hay que entender el poder que tiene la mente y cómo nos traiciona la mente cuando nos hacemos una película que no existe. Es una película mental, nada más. Que vengas de una beta negativa o que vengas de una pérdida gestacional, no tiene nada que ver con que lo vuelvas a repetir. Pero si estás pensando en que eso va a suceder, pues lo más probable es que suceda.
porque Bien. tu mente tiene un poder enorme en tus resultados. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos en el programa, o sea, en la mentalidad de la paciente y en el bienestar emocional. Obviamente están íntimamente relacionadas la calidad de los pensamientos con las emociones, ¿no? Totalmente, y además esto que vos decís, bueno, nosotros también coincidimos desde ese lugar, como todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento y al mismo tiempo con nuestra cuestión emocional termina repercutiendo a nivel físico, ¿no? Por eso, bueno, habrá quienes creen, habrá quienes no creen tanto, pero como todo tiene una explicación, ¿no? Desde lo corporal, en esta sintomatología o en estos indicios que empiezan a aparecer, esta explicación que quizás, bueno, tiene un origen, ¿no? Desde alguna situación emocional que estemos viviendo o que hayamos vivido, ¿no? Entonces, Bloqueos, muchas veces son bloqueos, muchas veces son heridas emocionales no sanadas que están en el subconsciente trabando tu camino de la maternidad. Y vos crees que te volvió o sea, a fallar el tratamiento porque, no sé, por una causa médica. Y muchas veces no es una causa médica, es un tema del subconsciente. Y por eso hay que trabajar mucho en una misma. O sea, nuestro programa lo que hace es propone eso, es desde una mirada del coaching, tampoco tanto desde la psicología, si bien se solapan en muchas cosas, hay una línea muy delgada que las diferencia a las dos disciplinas, pero este programa está hecho con la mirada del coaching, que es mirar hacia adelante con un objetivo, estableciendo metas y a vivir el proceso, pero a vivirlo con disfrute. ¿Por qué? Porque en realidad porque entendés muchas cosas. Primero tenés que tomar conciencia de muchas cosas y eso es de la manera en la que nosotros comenzamos el programa, elevando los niveles de conciencia de la paciente. Después brindamos muchos recursos y herramientas que están comprobados por la ciencia que funcionan en materia mental y emocional, ¿no? Entonces siempre pensando en esto de aumentar la creencia, de que vayas convencida. Yo el día de la transferencia embrionaria, que gracias a Dios viví una sola y soy mamá, el resultado de esa única transferencia, yo fui convencida que iba a ser mamá. Pero no solamente eso, yo sabía que existían dos resultados posibles, el positivo y el negativo, lo tenía clarísimo. Pero la lupa, durante mi proceso en la recta final, de cuando me certifico de ahí en adelante durante 2 años, eso lo considero como mi recta final porque ahí fue mi desarrollo pleno, ¿sí? Entonces cuando yo saco el turno para hacerme la transferencia finalmente, la lupa esos 2 años se lo puse al resultado, a la creencia y al positivismo. O sea, se la puse al positivo, a ser mamá. Yo sabía que el otro escenario era posible. No te digo un 50 o un 50, porque depende cómo estaba mi organismo, depende de un montón de cosas el porcentaje. Yo, gracias a Dios, soy una persona sana, no tengo patologías, o sea, en ese sentido, obviamente me debe haber jugado a favor, pero también lo logré con más de 40 años siendo paciente de riesgo. Entonces hay un montón de ingredientes que cuando llegás a la conclusión, mirás para atrás, revisás la línea de tiempo y revisás los detalles del proceso vivido, la mente jugó un rol fundamental, porque yo solté, viste cuando soltás algo y decís, bueno, listo, lo suelto, que fluya, o sea, no me puedo quedar apegada al terror de que me dé negativo, no me puedo quedar pegada a eso, yo sé que existe la posibilidad. Si sucede, después veré, procesaré mis emociones, dándole el espacio que corresponden y después veré cómo sigo. Pero hoy tengo para elegir si le pongo la lupa al pensamiento de que va a ser negativo o le pongo la lupa a la convicción de ser mamá. Y mi lupa se la puse durante esos 2 años a la convicción de ser mamá. Bien, pero para eso hay que hacer un trabajo enorme. Sí, tampoco es magia, por eso antes también lo aclaraste y es interesante también poder compartirlo y hoy lo estamos visibilizando porque bueno, hay muchísimas mujeres que sabés que te pueden estar viendo y bueno, que a partir de ahora empiezan a seguirte y a entender esto de, bueno, lo que vos también antes mencionaste, ¿no? ¿Qué lugar le están dando a sus pensamientos, ¿no? Y a qué tipo de pensamientos, porque bueno,
quizás a veces desde el lado médico no existe ni siquiera una explicación, ¿no? Hemos tenido acá muchísimos testimonios de mujeres que aún han estado en la búsqueda y que, bueno, la causa es sin causa aparente, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo que no estoy logrando quedar embarazada? Bueno, quizás no se habían puesto a pensar en esto que hoy traes, ¿no? Desde la emoción, desde cómo ellas están vivenciando, ¿no? Todo ese proceso que hace que después se obtenga uno u otro resultado. Nosotros, sabés que acá, Geraldine, siempre decimos que promovemos los deseos honestos y auténticos con cada uno, ¿no? Creo que acá no hay un camino mejor que otro, ¿no? Hemos tenido, de hecho, bueno, promovemos también esto, ¿no? Las mujeres que no han podido ser mamás o que han decidido no serlo, y si esto es un deseo realmente auténtico consigo mismas, es totalmente válido, ¿no? Pero también eso, ¿no? ¿Cuántas veces estas mujeres cuasi obsesivamente buscan ser mamá, pero desde qué lugar, ¿no? O con qué pensamientos, y bueno, ¿es realmente un deseo consciente? ¿No? Es la pregunta, que creo que bueno, que ahí estás vos también como para clarificarlo. Claro, ahí está, porque la conciencia la trabajamos un montón y justamente para que tomes las decisiones más conscientes posibles durante tu proceso de acá en adelante. Claro. Y está buenísimo, una de las cosas que dijiste es ¿a qué precio ser mamá? ¿No? Porque muchas pacientes se lo cuestionan, decir, bueno, ¿cuál es el límite? ¿A qué costo? La realidad es que si hubo algo que yo en mi proceso personal no negocié, es mi sueño, es el hecho de ser mamá. Pero había algo que no estaba dispuesta a hacer. Yo prefería absolutamente ser madre soltera por elección y que el día de mañana aparezca un papá del corazón con quien construir esa familia en otro orden. Me costó mucho llegar a esa creencia y a ir con felicidad, con aceptación y demás, porque yo la quería en el orden tradicional, años atrás, ¿se entiende? O sea, en otro orden. Pero listo, una vez que rompes una vez que vas a tu mente y descubrís cuál es la creencia que te está frenando a dar el paso que sigue, que eso hacemos con el coaching, es descubrir esa creencia que te frena a lograr tu sueño. Una vez detectada la creencia, se trabaja para romperla. Y una vez que la rompes, se te abrió un abanico de posibilidades. Es como que te pusieras, no son estos, pero es como si te pusieras lentes 3D. Viste de ahí en adelante tu camino hacia la maternidad con otros ojos. Y lo más lindo es que no lo podés volver a mirar como lo mirabas antes. Una vez que rompiste la creencia, no lo podés volver a mirar como antes. Es muy difícil. Porque ya está, ya la rompiste y ya te apareció el abanico y pudiste ver todo el espectro de colores maravillosos que aparecen cuando rompes con eso, con lo que te estaba bloqueando. Y eso fue lo que me pasó cuando yo realmente tomé la decisión de ser mamá soltera por elección, porque me costó mucho llegar a esa decisión. O sea, fui transitando, se me iban pasando los años en estos 6 años de proceso, me hacía un estudio, viajaba, me hacía otro y demás, pero había algo adentro mío que todavía no estaba feliz con la decisión. Iba con miedo, o sea, me iba a hacer un estudio, un análisis, lo que sea, con miedo, una consulta médica. Pero cuando tomé la decisión, porque logré descubrir qué es lo que me frenaba y logré romper con eso, vi la maternidad sola por elección, con otros ojos. Dije, la familia la voy a construir igual, pero en otro orden. Claro. O sea, y eso sí, cambió la mirada totalmente. Rompiste con tus propias creencias, ¿no? Las que habías traído ya y con aprendidas. Las que elegí, claro, ¿no? Y con las que elegí adoptar. Digo, bueno, nunca en mi vida había pensado así, pero elijo empezar a creer, de esta manera de ahora en adelante. Elijo, es un tema de elecciones personales. Es elijo, pero ¿desde dónde elegís? Y se elige desde el corazón cuando tenés ganas de trabajar en vos misma. Ya te olvidás del qué irán. Después cada uno tendrá que vivir su proceso, su asimilación, y ya es responsabilidad de cada uno cómo se lo tomen a la decisión personal que una tomó.
pero ya son procesos de otras personas. Sí, que igualmente Mi no es proceso tarea elijo yo. sencilla, ¿no? Porque bueno, es todo un tema, esto que vos traes, esto después de, bueno, hacerse cargo de estas decisiones que tomamos, Es más hacerse allá. cargo tal cual, es responsabilizarte por tu sueño. El sueño es tuyo. Que en Claro. este momento estés en pareja y en pareja estén soñando juntos y coincidan en ese tiempo personal de cada uno, es fantástico, es hermoso. Pero cuando hay alguno de los dos que empieza a crecer en conciencia y el otro se queda, ese proyecto tarde o temprano deja de compartirse, porque uno creció y ya no están en el mismo nivel. Y ahí es cuando suceden las separaciones o bueno, vienen intentando varios tratamientos juntos y uno de los dos se quiso bajar, ya dijo basta de todo esto. Entonces, es importante entender eso, es adueñarse del sueño, porque tanto el hombre como la mujer, ¿no? No estoy hablando de la mujer sola, es el hombre también. Es entender por qué querés ser mamá y por qué querés ser papá. Vamos a la raíz de esa pregunta, o sea, es la cebollilla, es el famoso ejercicio de la cebolla. Sí, que mira, Vamos esta al corazón pregunta, de la cebolla. exacto, esta pregunta que traes, ¿no? Que creo que está buenísima, como para que muchas de las que te están viendo puedan hacérsela, ¿no? Porque no es una pregunta fácil de contestar. Te digo porque No es fácil, en los exacto. años que yo vengo haciendo incluso este programa, ¿no? Y habiendo entrevistado a muchas mujeres que querían ser mamá o que ya lo habían concretado, ante el por qué querés ser mamá, siempre terminan contestando el para qué quieren ser, pero no el por qué. Entonces creo que es fundamental, y te agradezco que hoy lo hayas traído, esto, ¿no? ¿Por qué querés ser mamá o por qué querés ser papá? Creo que a partir de esa respuesta, bueno, uno va a empezar a descubrir muchas más cosas, ¿no? Bueno, que Tal después cual, llevarán también todo un proceso, como vos decís, ¿no? Es tal cual, interesante es un esto de poder proceso. trabajar en uno mismo, en hacer cada vez esta cuestión más consciente y no tener esta, como siempre digo, ¿no? Esta respuesta, decir, bueno, ¿por qué es lo que hay que hacer, ¿no? Como contestaban antes nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? Y bueno, No, soy acá el mujer, tengo porqué que es ser tuyo mamá. personal, tal Claro, cual, claro. es la raíz del porqué. Estás queriendo ser mamá porque, no sé, te están pidiendo un nieto, porque la pareja te está metiendo presión, porque tus amigas ya todas son mamá, porque no querés quedarte sola cuando seas adulto mayor. O sea, hay un montón de preguntas para hacerse hasta lograr descubrir con certeza cuál es la respuesta de cada una. Es un trabajo, es un ejercicio intenso que puede llevar días descubrir la respuesta. Pero volviendo un poquito al otro tema que me había quedado pendiente darte este dato, cuando vos dijiste, bueno, ¿a qué costo, no? ¿Qué era lo que yo no negociaba? Ser mamá, salir, conocer a alguien y ser mamá, listo, y cumplir mi sueño. Yo no estaba dispuesta. Ese precio no lo pagaba. Pero ni siquiera lo analicé, era solamente leer el título. Claro. Yo no estaba dispuesta. Entonces, sí estaba dispuesta a ser mamá soltera, pero no a ser mamá con cualquier persona, solo por el hecho de ser mamá. No, Bien. ese precio no. Entonces, obviamente son de vuelta elecciones personales. Hay personas que sí eligen pagar ese Exacto, precio. y también es válido mientras sea ese deseo, como decíamos, y esa acción auténtica, ¿no? Consigo misma. Geraldine, bueno, nosotros te queremos súper agradecer que hoy hayas formado parte de este capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Con una temática que no es frecuente de escuchar, de encontrar, para todas aquellas, digo mujeres, ¿no? Sobre todo, pero bueno, quienes quieran seguirte, está tu comunidad, sobre todo en la red social, que ¿cuándo lo empezaste a hacer? Digo, porque no solo con todo esto que se había generado en vos, bueno, tuviste el deseo de también poder compartirlo desde lo público y acompañar también a otras personas. Sí, esto empezó en mi cabeza a dar vueltas y a ordenar un poco las ideas cuando mi hijo cumple 6 meses, que fue porque hasta los primeros 6 meses comía cada 2 horas, así que yo no sabía ni cómo me llamaba. Dentro de nuestras 4 paredes, imagínate con nada, perra y un bebé dándole de comer cada 2 horas durante las 24 horas, no podía pensar mucho, realmente.
Cuando él cumple 6 meses, que empiezo a dormir un poquito, ahí es cuando me empiezo a crear esta idea, porque el proceso es tan... A ver, hay una frase que uno, cuando no vive un proceso tan intenso en su vida, por la causa que sea, ¿no? Pero cuando no lo vive, es muy difícil entender el trasfondo que hay en un proceso de transformación. Es muy difícil, es como que uno lee la frase y dice, proceso de transformación, ¿a qué se referirá? Pero cuando la vida te golpea o te da la oportunidad, depende con qué lentes estás mirando el escenario, de justamente romper con algo y poder verlo desde otra perspectiva, si elegís, de vuelta es una elección personal, si elegís vivir una transformación interna, personal, te cambia todo. Y lo más probable es que lo logres. Ahora, viniendo al tema de la maternidad y a los embarazos por tratamiento de fertilidad, de vuelta, yo no prometo, nuestro equipo no promete el embarazo, tampoco lo pueden hacer las clínicas ni los médicos especialistas en fertilidad. Lo que hacemos nosotros es trabajar la mentalidad, la seguridad personal de la paciente, sus emociones, su positivismo y sus energías. O sea, porque ahí radica el otro 50%. El 50% es médico, el otro 50% es responsabilidad de la paciente. Y el tema es que no te lo dicen los médicos. Claro. Sí. Entonces, hasta que le cae la ficha a la paciente, pueden pasar años y tal vez no le cayó nunca la ficha. Porque yo converso con muchas pacientes que me dicen, por ejemplo, tengo 2 embriones criopreservados, ya usé 2 o 3, pero no me resultaron los tratamientos. Le digo, ¿y cuándo fue la última vez que hiciste una FIV? Y hace 5 años. Quedó bloqueada. Es una paciente que quedó bloqueada hace 5 años con su negativo. Pero si no comprende, si no toma conciencia de que tiene un bloqueo que es responsabilidad de ella, trabajarlo para desbloquearse, ¿cuántos años más se le van a pasar? Sí, o quizás, bueno, dice hasta ahí y no continúo nunca más, ¿no? Que también puede ser. Por eso yo veía en una de tus publicaciones... Puede elegir no trabajar, claro. Exacto, no desbloquearse, no romper con eso que la está trabando y listo, y le queda ahí el sueño frustrado, porque queda frustrada la paciente. El tema es que hay algo, a mí me toca muy de cerca, porque es la mentalidad del soñador, ¿no? El soñador que está dispuesto a hacer todo por su sueño. Y a mí me gusta mucho trabajar con esas pacientes. Están dispuestas a hacer todo, pero todo, de vuelta, eligiéndolo de manera personal, ¿no? A conciencia. Hay una estadística, hay un estudio que se hizo que le preguntaban a pacientes terminales, no sé si lo conoces o lo escuchaste hablar de esto, le preguntaban a pacientes terminales, ¿de qué te arrepentís en sus últimos minutos de vida? ¿De qué te arrepentís? Y la primera respuesta que arrojó ese estudio fue no haber tenido el coraje de perseguir mis sueños. Claro. Cuando yo eso lo vi en pandemia, a mí me llega ese material en pandemia. Lo empiezo a investigar desde la ciencia y demás, desde el mundo del coaching y todo este tema. Y dije, yo no voy a ser una de esas personas. Le pasa a la mayoría, pero yo no voy a ser una de la mayoría. Bien, Geraldine, bueno. Entonces es ir al corazón del sueño, a la raíz y trabajarlo para que suceda. Y bueno, si no sucede, por lo menos vivirlo en paz, porque exacto, esa paz después te cambia también el resto de tu vida. Viste, cargar la mochila del arrepentimiento, el arrepentimiento pesa toneladas. Sin dudas. La paz pesa gramos. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que lo deseen, como dijimos, a que puedan buscarte en las redes sociales y bueno, valiosísimo, como dije, por demás interesante todo lo que nos estuviste compartiendo en este programa y bueno, desearte lo mejor para que sigas ahí creciendo con este sueño, ¿no? Bueno, gracias. Y un placer, ya seguramente te vamos a volver a convocar porque esto da para
para seguir profundizando y ahondando Segundo, hay muchísimo. mucho más. Dale, así que Bueno, gracias, un Cari. abrazo. Muchísimas gracias a todo el equipo. Un saludo grande. Bueno, Las lo espero en mejor. las redes. Entonces. Claro que chau, sí. chau. Gracias, chau, chau. Interesante todo lo que nos compartía Geraldine, ¿no? En relación a cuán importantes son nuestros pensamientos cuando se quieren lograr los objetivos, ¿no? Como en este caso puntual, el hecho de convertirse en madre. Gracias por habernos acompañado. La invitación es encontrarnos el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, el estreno aquí en la pantalla de Vive TV. Como siempre, te invitamos a que puedas ingresar en todas las redes sociales y encontrar sobre todo en nuestro canal de YouTube todos los capítulos que venimos compartiendo a lo largo de estas 7 temporadas y vamos por muchísimo más. Que tengan una excelente semana. Los espero en el próximo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?